¿Conocías de esta montaña de colores aquí en la provincia de Anta, en Cusco, el cual tiene una conexión con antiguos santuarios enigmáticos como el de Huata y Quillarrumío? Pero eso no es todo. Existe también una montaña hermosa de diversos colores, como si fuera un paisaje surrealista aquí en Cusco. Yo y mi mochila te mostramos la montaña de colores en la provincia de Anta, Moyoc. ¿Por qué visitar las montañas de colores de Moyoc en Anta? En esta última década, las montañas de colores en Cusco se han hecho muy famosas. Sin embargo, existen montañas arcoíris, pero poco conocidas, como la montaña de colores de Anta, cerca al glaciar de Moyoc. Este trek es de varios días, pero vale la pena porque se puede visitar el santuario andino de Huata, la montaña multicolor de Moyoc, que separa las montañas de colores de Anta y el famoso Camino Inca. ¿Te atreverías a caminar por rutas hermosas en donde aún no hay senderos definidos? Pero sentir el amor a las montañas y al trekking es solo para pocos. En este caso, yo y mis colegas guías en turismo del Cusco nos animamos a caminar por esta ruta de trekking en Cusco, súper hermoso y recomendado para tu visita en Cusco. ¿Por qué visitar las montañas de colores de Moyoc en la provincia de Anta, en Cusco? Porque este es un paisaje súper imponente, hermoso y recomendado para todo aquel que ame el silencio, paisajes hermosos, además de los lugares tranquilos que están alejados de las hordas de turistas. Acampar entre el silencio, viendo la monumentalidad del Nevado del Salcantay frente a ti. Más adelante, seguir por el famoso Camino Inca, porque hasta ahí llega a esta ruta de trekking en Cusco. Para la realización de este video sobre la montaña de colores de Moyoc en Anta se ha requerido de mucho tiempo y material. Apoya tu canal compartiendo y comentando. ¿Cómo llegar a la montaña de colores de Moyoc en Anta, Cusco? La montaña de colores de Moyoc se localiza entre el distrito de Huarocondo, Limatambo y Ancahuasi, todos en la provincia de Anta, región del Cusco. Para llegar a este lugar recomendado del Cusco, iniciaremos nuestro viaje en la plaza principal de la ciudad del Cusco. La ruta 1 es entre Cusco y la laguna de Yanacucha. Para llegar hasta esta laguna, se sigue la siguiente ruta en carro, partiendo desde la ciudad del Cusco, Izcuchaca, Ancahuasi, el desvío de Chamancaya, para luego seguir la carretera hasta llegar a la laguna de Yanacucha, realizando un recorrido de 63 kilómetros en transporte. Lo siguiente será una caminata de 8 kilómetros solo de ida. La ruta 2 y la que nosotros seguimos fue de muchos más días. La ruta en transporte que seguimos fue la misma, que nos permitió llegar y realizar el trek al santuario enigmático de Huata. Después de esta visita, caminamos adicionalmente 20 kilómetros hasta llegar a la montaña de Moyoc, pasando por lo alto de montañas y pajonales andinos y viendo enormes montañas de color rojo dominado por el Nevado del Salcantay. Antes del Nevado de Moyoc, disfrutamos del paisaje que hay en las montañas de colores de Anta y de igual manera la montaña multicolores de Moyoc. Al pasar esta montaña hay un sendero de más de 19 kilómetros hasta llegar al campamento de Guayabamba, desde donde inicia el día más difícil del famoso Camino Inca que va directamente a Machu Picchu. Para tener
una idea general del trek a la montaña de colores de Anta, en Moyoc, te muestro el trek que hicimos entre el santuario inca de Huata y Moyoc, en donde es posible ver distancias, altitudes y sectores a recorrer. ¿Qué lugares más se puede visitar en el trek a Moyoc? Para este viaje, considero que se necesita por lo menos 2 días. Junto a estas montañas de colores de Anta, es posible visitar el enigmático santuario andino de Huata. Junto a este patrimonio cultural, es posible también visitar la Piedra Luna, Quillarrumío, un antiguo centro ceremonial inca. Pero si eres intrépido y amas los treks por lugares muy poco recorridos, sería realizar el trek hacia Paucarpata y Guayabamba, que son parte del famoso Camino Inca.